Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo flash de mercados que hacemos en colaboración con Openbank. Yo soy Javier Checa, soy el responsable de comunicación de Openbank y yo creo que sin más retraso vamos a pasar a saludar a Gonzalo Pradas porque es un poco de lo que se trata, de intentar hacer esta conversación que vamos a tener para hablar sobre GameStop de la manera más interactiva y de la manera más rápida posible. Así que, hola Gonzalo, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Hola a ti y hola a todos los que nos siguen y muchas gracias por estar ahí. Bueno, nos habíamos decidido, y ya van unas cuantas veces que nos hemos decidido a sentarnos aquí a hablar de bolsa, a hablar de mercados. En este caso concreto, lo vamos a hacer hablando aparte de mercados, como siempre, de un tema de actualidad o que por lo menos ha acaparado muchas noticias en los últimos días y muchos comentarios. Además, los clientes de Openbank como que nos iban preguntando un poco de qué va este tema de GameStop. ¿Me podéis contar un poco más acerca de cómo es esto, de si esto podía influir en mis inversiones, de si este capítulo que ha sucedido en Wall Street podría tener lugar en España? Bueno, vamos a intentar responder distintas preguntas. Por supuesto, podéis mandarnos vuestras preguntas. Intentaremos leer el máximo posible, como hacemos siempre. Pero bueno, si te parece, Gonzalo, yo creo que por ir abriendo fuego con todo este tema, que la verdad es que es bastante interesante a todo el que le gusten los mercados, a todo el que le guste la inversión, yo creo que lo habrá seguido en la última semana. Si te parece, a lo mejor podríamos empezar por preguntarnos qué es lo que ha pasado, resumir muy rápido qué es lo que ha pasado, y sobre todo una pregunta que yo creo que nos hacemos todos y que creo que sería muy interesante. ¿Qué puede hacer subir a un valor más de un 700% en apenas 5 sesiones, Gonzalo? Mucho dinero, mucho dinero y mucho dinero yendo en la misma dirección, que es en subir ese valor, en subir ese precio. A ver, pero claro, no solo unas cantidades ingentes de dinero te llevan a esos porcentajes que dices de revalorización, tiene que haber algún efecto exponencial que lo lleve tan alto. Y ese efecto exponencial es lo que seguro que muchos habrán leído estos días, que es deshacer las ventas en corto o no sé, se llama en inglés short squeeze o cuando de verdad ahogas a los que están posicionados en corto o habiendo vendido acciones de la compañía en corto. Entonces, se han dado dos fuerzas. Primero va una, que es la de compras en masa, y luego va una segunda, que es todos aquellos, y permitirme hablar un poco técnico, pero que se ven pillados porque tienen ventas puestas en corto, las deshacen. Por tanto, el efecto es exponencial y lleva a una acción como GameStop, que parecía bastante callada, bastante tranquila, que toca $3 de precio por acción en abril del año pasado, que cierra el año 2020 en $18, llega a tocar por encima de $400. Y por cierto, pues seguro que es una pregunta que parece que se ha serenado o no se ha serenado, ahora mismo está rebotando en $95, un poco por debajo, un poco por arriba, con lo cual sigue habiendo bastante ruido alrededor, no el mismo ruido obviamente que miércoles, por ejemplo, o jueves de la semana pasada. Uh-huh. Yo te leí este fin de semana y tú lo que venías a decir es que todavía queda el riesgo. Bueno, este fin de semana han salido un montón de cosas. He leído, había gente que lo llamaba esto el 15M de Wall Street, y lo llegaban a llamar. Yo a ti en concreto en una tribuna te leí, Gonzalo, que lo que venías a decir es que el riesgo, porque al final todo esto siempre hay un punto de riesgo, claro, no es el mismo de cara a los grandes fondos de inversión o a pequeños inversores que obviamente los fondos al final pueden encajar una pérdida dolorosa o más dolorosa o menos dolorosa, lo que sea. Pero es verdad que al final los pequeños inversores tienen el riesgo de quedarse en sus manos una empresa que al final esté sobrevalorada, ¿no? Sí, sí, a ver, y en todo, cada uno tiene su opinión y seguro que me equivoco en muchas cosas, pero la realidad es que hay dos fuerzas, como dices, el inversor más institucional o esos hedge funds, algunos, porque ya esto ya coge un punto amarillista, entonces los hedge funds es el señor del saco, y hay de todo, y algunos hasta no se ponen cortos, no hacen ventas en corto. Pero bueno, después de esta ligera broma, están los hedge funds, por un lado, que están habituados seguramente a este tipo de volatilidad y, por supuesto, a la operativa de vender en corto.
o a apostar en contra de empresas. Y perdona, Gonzalo, nos preguntaba, porque ya nos están llegando preguntas, si puedes explicar muy rápido y de una forma, ya sabes, siempre didáctica, qué es una venta en corto y cómo se ha materializado en este caso. Sí, por supuesto. Entonces, esos hedge funds que están habituados a vender en corto, ¿cómo lo hacen? Pues la realidad es que toman prestadas acciones de la empresa GameStop, por ejemplo, para estar en el ejemplo que nos ocupa, y las toman prestadas para venderlas, ¿vale? Por tanto, y esto es una cosa que tiene que quedar claro, ha habido alguien que se las ha prestado. Ningún hedge fund obliga a alguien que se lo preste. Eso es alguien que ha firmado que está de acuerdo en prestarlas. Entonces, las utilizan para venderlas y siguen vendiendo en corto, es decir, venden algo que se supone que no tienen, solo tienen un título de préstamo, porque creen que el precio de esa acción es menor. Y siempre que vendes en corto, lo vendes para devolver esas acciones a una fecha posterior, en el futuro. Por tanto, si por ejemplo GameStop estaba en 20, 18 a cierre de diciembre, pero vamos a pensar que estaba en 20 en diciembre, y yo soy un hedge fund que creo que va a estar dentro de 6 meses en $10, lo que voy a hacer es vender acciones que he tomado prestadas y voy a devolverlas dentro de 6 meses, que creo que va a estar en 10. Claro, si me encuentro en 6 meses, en final de junio, que esas acciones están en 20, bueno, no he ganado nada, pero no he perdido nada. El problema es si están en 40, si están en 200, si están en 2000. Es decir, la ganancia siempre va a ser limitada porque no vas a poder ganar más allá del 99,9%, pero la pérdida es ilimitada. Si, por ejemplo, yo en julio, el 1 de julio, esas acciones de GameStop están en 40, estoy perdiendo un 100%, pero si están en 60, estoy perdiendo un 200%. Si están en 200, estoy perdiendo un 1000%. No sé si se entiende con este ejemplo. Entonces, eso es vender en corto. Eso era un agente o una fuerza. La otra fuerza eran los que, viendo que GameStop era una de las acciones que más apuestas en corto tenía, decidieron rebelarse contra eso y de manera coordinada comprar en masa. Entonces, aquí hay dos coordinaciones o dos inversiones comunes. Una que hace un fondo con el dinero de sus inversores, de sus fundadores, de la gente que trabaja, pero sobre todo de los clientes, y la acción coordinada e inversión común que hace un número de personas, de individuos, que se coordinan a través de esta red social Reddit y deciden apostar coordinadamente contra esas apuestas de los hedge funds, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Dos fuerzas que van una contra la otra. Por cierto, estos inversores individuales, obviamente, lo que han hecho principalmente es comprar acciones de esta empresa. También ha habido algunos que han comprado opciones. He explicado en las ventas en corto, también hay derivados sobre eso, pero creo que nos debemos meter, es otra forma de hacerlo, o contado, es decir, en el momento, o a través de contratos de futuros derivados, etc. Natalia comentaba por aquí, vamos, que estás hablando de una burbuja de libro. Bueno, está siendo, no sé hasta cuándo será, una burbuja de libro muy cortísima en el tiempo. Por tanto, porque siempre que hablamos de burbujas, tiene un efecto macroeconómico. Esto no ha tenido un efecto macroeconómico. Esto lo que puede haber tenido es un efecto individual en personas que han podido perder mucho dinero. Han perdido dinero algunos hedge funds, el principal que estaba apostado contra esta empresa era Mervyn Capital, pero también inversores minoristas. Esta mañana leía que hay reportes del Reino Unido hablando de gente que ha tomado dinero, que ha sacado dinero de sus tarjetas de crédito para invertir la semana pasada en GameStop. Claro, no sé, ojalá, como te decía, estaba en 95, déjame que refresque. Bueno, ahora me sale 97,48. Espero que hayan comprado por debajo, porque si no, no sé cómo van a devolver lo que han tomado de las tarjetas de crédito. Oye, Gonzalo, y en las burbujas, que es un clásico de los mercados y un recurrente, mucho se ha escrito de las burbujas que iban desde tulipanes hasta empresas tecnológicas en la historia. En las burbujas, al final, siempre alguien gana. En este caso, ¿quién ha ganado? Ganan pocos y pierden muchos. En este caso, ¿quién ha ganado?
seguramente han ganado, que esto no ha salido tanto en prensa, pero han ganado algunos hedge funds que se han metido en medio de la pelea miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y han arbitrado con estrategias diarias, intradiarias, dentro del mismo día, han arbitrado esas peleas y esas inexactitudes entre unos y otros. Los que llevaban tiempo apostados en corto y han tardado en salir, en decir, hasta aquí pierdo, pero me paro, seguramente han perdido poco. Los que se han mantenido y han dicho esto no puede ser y gano yo, seguramente han perdido mucho. Entonces, ganadores ha habido muy pocos y seguramente, bueno, tendríamos que calcular flujos a través de brokers y tal la semana pasada y tendremos transparencia a lo mejor en unas semanas, pero serán muy pocos actores. En una burbuja siempre hay muy pocos que ganan y muchísimos que pierden. Gonzalo, Andrés nos estaba preguntando por aquí si un caso como el de GameStop podría llegar a España. De hecho, en los últimos tiempos, en los últimos días, se ha hablado mucho y se ha personalizado un poco todo esto en Tubacex, ¿no? Que parecía que también había generado cierto ruido, una especie de réplica, algo más light, todo hay que decirlo, que la de Estados Unidos. No sé, ¿cómo lo ves? A ver, todo depende o sea, puede pasar en España, sí, la gente ha hecho memoria y ahora nos acordamos de diciembre de 2008 cuando Volkswagen fue la compañía de mayor capitalización del mundo porque se vio envuelta en una operación como la que hemos visto con GameStop. Porque, claro, en 2008 que fue un año, como recordarán todos o muchos, terriblemente complicado, sobre todo el último cuatrimestre, que en diciembre pasara eso ya es que parecía que no podía pasar otra cosa. Entonces, pasó en Alemania, en la Bolsa de Frankfurt, podría pasar en España. Sí, el tema aquí es la liquidez y la iliquidez. Es decir, estamos hablando de una empresa que no tenía, en el caso de GameStop, mucho volumen que se estuviera cotizando, que se estuviera negociando y de repente entra un flujo tremendo de liquidez. Entonces, ¿dónde se daría en España? Pues habría que verlo. Claro, Tubacex no tiene el mismo volumen negociado que ha podido tener GameStop. Es que GameStop ha llegado por capitalización en algún momento a parecer que era el número 3, el número 4 del IBEX 35. Entonces, no lo sé. Estas cosas suelen ser improbables. A partir de ahora van a ser más probables. Potencialmente que pase en España algo con tantas masas de dinero entrando y saliendo y con tanta volatilidad. Piensa que la volatilidad del S&P 500 se dobló de 20 puntos a 40 puntos por esta empresa y unas cuantas más. Aparte, por supuesto, de la situación COVID, vacunas, etcétera. Pero lo principal del spike, del rebote tan brutal de volatilidad fue esto. Joder, llevar a doblar la volatilidad del S&P 500 es mucho. No sé si en esa misma medida lo veríamos en España. Pero mira, por ejemplo, me gusta la reflexión que nos está haciendo Mario, que lo que viene a decir es que, bueno, que esta volatilidad tan alta, al final, lo que puede afectar es a una empresa como, por ejemplo, Tubacex, porque al final sí que tendrá inversores que realmente creen en sus fundamentales y que realmente están invertidos en una empresa como Tubacex o cualquier otra empresa, que sí que están invertidos porque creen en esa empresa. Al inversor que ya está en ella, el verse de repente sumido en toda esta volatilidad y en todo este cacharreo que puede haber un poco en un momento dado, ¿tú qué crees? ¿Que puede perjudicar y le puede estar invitando a coger la puerta? Es que, permíteme, es que la pregunta de Mario es buenísima porque da justo en el clavo. Es que esto no ha ido de fundamentales, esto ha ido de otras cosas muy distintas. Esto ha ido de vamos contra los hedge funds que están poniéndose en corto, esto ha ido ha habido tweets por ahí de esta es la revolución francesa financiera y cosas así. Claro, es que ha ido de otra cosa. Entonces, claro, alguien que por fundamentales estuviera, en el caso de Tubacex, por ejemplo, ¿qué estaría haciendo? Pues te voy a poner ejemplos muy distintos. Un inversor que estaba en GameStop y además ha sido bastante polémico y airado con el consejo con el equipo directivo de GameStop durante los últimos 6 meses,
se ha mantenido. Pero el primer accionista de GameStop ha utilizado esta volatilidad para salir totalmente de la empresa. El 100% de su posición, que era el primer accionista, se ha ido. Entonces, entiendo que depende de cada uno y sobre todo de lo que estuviera viendo en esa empresa. Claro, seguramente ese primer accionista que estaba invertido en una empresa que la capitalización estaba basada en un precio de acción de $18 en diciembre, cuando lo ven 400, pues decidió que su compromiso con la empresa pues tenía un precio y seguramente era 400 o al precio que saliera, entiéndeme. Pero ha habido otros que se han quedado. Entonces, entiendo que depende de la visión y de la apuesta y del horizonte temporal del inversor. Otro de los puntos que también han estado muy comentados es todas las restricciones que ha podido haber en determinados brokers en un momento dado a la compraventa de títulos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Robinhood, que por ejemplo ha sido protagonista por esto en Estados Unidos. No sé, Gonzalo, hay varias preguntas un poco en esta línea. ¿Qué opinas de estas restricciones que puede haber en un momento dado? Pues mira, ¿qué opino? Que manejar una empresa que se dedica a dar acceso a cierre de 2020 a 13 millones de inversores para que inviertan en bolsa en un momento en el que una empresa que era muy pequeña se convierte en una empresa de mediana capitalización en Estados Unidos, que es gran capitalización en Europa o en España, debe ser muy complicado porque es que tienes unas garantías que satisfacer, tienes unos reguladores que te piden determinadas límites de capital, de garantías otra vez, de solidez. Piensa que además ellos ofrecen operar a crédito, por tanto tienes que aplicar más garantías todavía y cuando la volatilidad se desboca de esa manera, porque he dicho que se dobló en el S&P 500, pero olvídate de ese número que multiplicara por 2 en GameStop. En GameStop no multiplicó por 2, multiplicó por 3 dígitos. Entonces, es que es otra cosa. Estamos hablando que en un momento dado tuvieron que proteger la empresa y también, y creo que es así, proteger a sus propios clientes y a sus propios inversores. Por supuesto, permitieron vender, etcétera. Tampoco quiero hacer un alegato, que es una empresa que no conozco, pero que puedo entender la tormenta perfecta que se creó la semana pasada y que todo está auditado y regulado y hay que poner todas las garantías y todo el capital. Mira, Natalia nos pregunta, y la verdad que también me parece muy interesante, la verdad, las preguntas que nos están llegando están muy chulas. Si crees que va a haber cambios en la regulación, si esto puede traer cambios. A ver, no lo sé, porque no tengo la bola de cristal y tampoco me gusta apostar, pero ayer mismo la nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ya llamó a una reunión a los reguladores. Yo lo que creo que sí que va a ocurrir es que se va a analizar, por supuesto, y se va a analizar las dos fuerzas. Se va a analizar sobre todo las ventas en corto. Que por cierto, no quiero crear polémica con eso. Legales son legales. Ya digo que para que alguien tome prestado acciones y las venda, es que alguien ha querido prestárselas, ¿vale? Pero por supuesto hay que ver qué efecto está teniendo. Y también, como industria, como sistema financiero, hay que ver qué consecuencias tiene la coordinación en masa de un número que parece ilimitado de inversores. Y esa volatilidad que produce, pero sobre todo, y una cosa, y ahora te digo, me estoy acordando de otro regulador, ¿qué efecto tiene en el inversor minorista? Porque la realidad, antes de ayer, creo que era el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, venía a decir que si han perdido los hedge funds que apostaban en corto o han perdido los inversores minoristas, que ellos sabrán, más o menos la traducción, no es muy literal, pero ellos sabrán. No, ellos sabrán no. Es que, ojo, porque habrá que tomar medidas para que no sea tan, tan liberal como ellos sabrán. Creo que esto puede llevar a gente, inversor minorista,
a lo mejor con no toda la experiencia necesaria a estar metido en peleas y batallas con una volatilidad difícil de asumir. Entonces, yo creo que puede ser, no quiero sacar la bola de cristal porque no la tengo y no puedo, lo que está claro es que ya están empezando a analizarlo. Ujú. Bueno, yo te diría, casi por cerrar o por ponerle un punto y final, porque ya sabes que siempre nos acabamos pasando de tiempo en estos eventos, ¿qué conclusiones, si es que alguna conclusión podemos extraer un poco de todo esto? Antes estabas diciendo, y por ejemplo estaba rebotando, creo que prácticamente estaba rebotando un 5, un 6%, GameStop. Habría otros tantos valores, como estoy pensando, por ejemplo, BlackBerry o como estoy pensando en AMC o el propio Tubacex aquí en España. Para los inversores, el que tú puedas estar invertido en una compañía que de repente empiecen a surgir un montón de ruido en torno a ella, para aquel que no está invertido pero de repente se empieza a encontrar con todo esto y puede pensar que a lo mejor hay una oportunidad de invertir, está claro que no a muy largo plazo o como sea. No sé, ¿qué conclusiones nos deja todo este capítulo después de todo lo que hemos dicho? Bueno, lo que está claro es que en un mercado financiero como es el americano, en el que se ha incrementado el número de inversores de manera brutal en los últimos años, pero sobre todo en el último año, esto tiene un efecto. Pero también están, bueno, los agoreros que entonces hablan que la inversión indexada también nos va a llevar al fin de no sé qué y luego, bueno, siempre ha habido un montón de cosas. Yo creo que es un agente nuevo el que los inversores minoristas, que siempre pensamos era un grupo de gente independiente, pues ahora puede ser una colectividad coordinada, un colectivo que trabaja junto o de una manera más o menos conjunta para establecer una estrategia de inversión. Hasta ahí creo que todo bien. Lo malo no es este agente nuevo. Yo creo que lo malo es lo que lleva siendo malo mucho tiempo. Y me has preguntado antes por las burbujas. Pues las burbujas, cuanto más cortas mejor, porque entonces no tienen efectos macroeconómicos, claro, pero hay pocos ganadores y muchos perdedores. Cuando vamos a analizar con otros ojos, con tantos millones de nuevos inversores, esta democratización de las inversiones que solo puede ser buena, pues seguramente haya que revisar cosas que se hacían antes que no son válidas en estos tiempos. Entonces, habrá que ver si las ventas en corto siguen teniendo sentido o no tienen sentido. Recordemos que en los peores momentos del año pasado, de las caídas de COVID, en nuestro mercado, en el IBEX 35, la CNMV, el regulador, prohibió las ventas en corto y luego las autorizó. Bueno, pues algo pasa si tienes que prohibir una cosa durante un tiempo y luego la autorizas. Entonces, yo creo que ese gris tenemos que deshacerlo y analizarlo, y seguro que también va por ahí. Y vuelvo a los reguladores que te decía. Si queremos proteger al inversor, no puede ser que no, ellos han apostado a esto y entonces pues cualquier cosa y ya está, ni muchísimo menos. Hay que ver si esos inversores que estaban apostando, incluso los que de ser verdad han sacado dinero de las tarjetas de crédito para poner en GameStop, si saben lo que están haciendo. Porque el que cuantas más personas y cada vez más inviertan es bueno. No sé si eso fue invertir en el caso de algunos o fue apostar. Especular. O fue Totalmente. jugar. Y sí, y dejaba para el final el verbo especular porque no sé si especular es invertir o es apostar. Seguramente el límite que tú te pones a tus pérdidas personales cuando estás jugando es uno más reducido que cuando estás apostando y se te ponen, no sé, unas ganas de eso, de especular y no sé si comúnmente lo del signo del dólar o el euro en el ojo, y entonces pierdes la medida. Entonces, hay que analizarlo bien, por supuesto, y como ya te decía, en Estados Unidos ya se están poniendo a ello. Y seguro que las consecuencias van a ser un mejor orden en los mercados. Permíteme que haga una cosa, porque creo que está sonando a lo mejor sesgado en contra de ventas en corto, etcétera. También
no nos olvidemos que las ventas en corto, que ese tipo de acción que hablaba antes, de movimiento, también hace que el precio de equilibrio de una empresa se alcance antes, ¿vale? Porque permites una forma de llevar ese precio. Entonces, siempre, o sea, eso no hace que el mercado sea más ineficiente, ni muchísimo menos, seguramente más eficiente, pero el descontrol y la volatilidad puede ser mayor. Bueno, Gonzalo, no me resisto a hacerte una última pregunta, ya que te tenemos aquí, porque creo que casi es obligada y va a ser un puro atraco. Pero se ha cumplido ya el primer mes de 2021. Es verdad que estamos absolutamente sumidos en la tercera ola, pero también no es menos cierto que parece que poco a poco va habiendo más visibilidad con vacunas que existen, que hay varios tipos de vacunas y que parece que antes o después acabarán llegando. ¿Nos espera un buen año de cara a invertir? Sé que, por ejemplo, estás siempre a tope con 5 estrategias que tiene nuestro RoboAdvisor. Podemos tener un año razonablemente bueno para aquellos que invertimos. Sí, es un atraco, entonces esto ahora depende de si me dejo atracar o no. A ver, la realidad es que el mes de enero estaba siendo un mes muy bueno, extraordinario para activos de riesgo, sobre todo para la renta variable, y complicado para la renta fija. Claro, los últimos días del mes han sido complicados por esta volatilidad de GameStop y otras, y ha hecho que el mes cierre en positivo para las estrategias de más riesgo y algo negativo, unos puntos básicos negativos en las de menor riesgo. Lunes y martes de esta semana han sido otra vez espectaculares. A ver, nuestro escenario central o cómo vemos los próximos 6-12 meses es que este movimiento alcista, es que esta tendencia alcista va a continuar. Va a continuar porque sí es verdad que con baches, con muchos baches, pero ya vemos la luz al final del túnel. Vemos la luz al final del túnel tanto en mercados financieros como económicamente. Mucho más en Estados Unidos que en Europa, donde el Fondo Monetario Internacional la semana pasada pues venía a confirmar que va a haber una recaída en el crecimiento. Bueno, está viendo, ya lo ha habido en el último trimestre del año pasado, en Europa, mientras que Estados Unidos sigue para arriba. Y mercados emergentes, sobre todo Asia, Asia-Pacífico, sigue fuerte. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que es que me recuerda esta posición y lo hemos hablado mucho estas semanas internamente en Open Bank, me recuerda este momento mucho a este mismo momento el año pasado, el anterior, donde veíamos que la renta fija tenía un escenario algo complicado y los activos de riesgo más benigno, pero sí que esperamos que en un año las estrategias de menor riesgo sigan preservando capital contra inflación y algo más. Y las estrategias de más riesgo creo que van a seguir con este movimiento alcista, creemos eso, y creemos que si bien no vamos a poner obviamente los huevos en la misma cesta, no lo hemos hecho y siempre hemos hablado de máxima diversificación, teniendo una postura ni mucho menos arriesgada y un posicionamiento que no es arriesgado, creemos que tenemos la exposición óptima para seguir, yo creo que queda cursi, pero creo que es así, es navegar todos estos baches que vamos a seguir teniendo. Por tanto, y cierro con esto, creo que lo importante es no atemorizarse o dejarse atemorizar por estos brotes de volatilidad, que de repente es esto de GameStop, que ninguno, yo creo, muy pocos en España conocíamos y de repente ahora ya conocemos fenomenal, pero que puede ser por otras cosas. Hay que ver más allá de eso y sobre todo hay que mantener, pues como siempre, el foco en el horizonte temporal y si estamos bien definidos en el riesgo que queremos consumir. Y creo que después de lo que vimos el año pasado, creo que somos ya unos cuantos que tenemos claro eso, o por lo menos la confianza de los clientes nos dice eso, cosa que nos alegra un montón y agradecemos muchísimo. Muy bien, Gonzalo Pradas, director de Openman Wealth. Como siempre, un placer hablar contigo de mercados, sea de GameStop o sea de lo que toque en su momento. Primer flash de mercados de este nuevo año, vendrán muchos más. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Cuídense todos. Hasta luego. Adiós.